Bueno, le damos las gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, final de las conferencias. Y obviamente hay en el corazón de los hermanos, amigo, usted que no es salvo, en pensar en usted. Nosotros hemos sido llenos en estas conferencias, estamos agradecidos al Señor, pero ¿qué de usted? Ojalá que pueda aprovechar la palabra que hay por delante. Quisiera leer primeramente en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Quiero pensar con este versículo, ilustrar esta preciosa verdad que dice este versículo con una historia de la misma palabra de Dios. Una historia quizá a veces no muy leída, pero muy provechosa. Vamos a leer en el libro de Esther. El libro de Esther. Vamos a leer primeramente un versículo en el capítulo 3 y versículo 13. Esther 3:13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Dice el versículo 15, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Pasemos ahora al capítulo 8. Versículo 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y sus designios que había tramado contra los judíos. Versículo 9. Versículo 8, disculpen. Escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciera, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Versículo 15, y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de las tierras se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Que el Señor nos ayude al exponer su santa palabra. Amén. Hemos leído que el Señor es el autor y consumador de la fe. Lo que estoy pensando es en el plan de salvación. Y esta historia real nos da una imagen muy clara de lo que es el plan de salvación. Amigo, para que usted y yo fuésemos salvos, Dios hizo un plan. Eso no fue una sorpresa. A veces nos parece que eso tiene que ver como que a Dios el pecado como que le agarró de sorpresa y entonces él tuvo un contra. No, amigo, eso es un plan diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Y lo impresionante del plan es que hemos leído en Hebreos capítulo 12 que el Señor es el autor, Él lo hizo y lo consumó, lo ejecutó. Mire, esta historia que comienza con un edicto, una ley en contra de un pueblo, de los judíos. Había una ley en contra de todos los judíos, que en el día 13 de ese mes 12, todos los judíos iban a ser muertos. ¿Y por qué iban a ser muertos? Porque eran judíos. Y quiero ir de una vez relacionando eso porque usted puede pensar, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Eso tiene que ver mucho con usted y conmigo.
porque en el caso de nosotros es parecido. Amigo, hay una ley que Dios también estableció para todos los seres humanos que somos pecadores, todos. Y la palabra de Dios es clara en decir, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué un ser humano es destituido de la gloria de Dios? Por ser pecador. La paga del pecado es muerte y no podía ser otra forma. Dios lo estableció así. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios lo estableció así. Pero hemos leído que había una reina llamada Esther, que ella al oír el plan, ella fue delante del rey llorando a clamarle que hiciera nula esa ley. Y el rey era su compañera, era su esposa, era la reina, pero el rey tuvo que decirle a ella, una ley después que se ha establecido no puede ser revocada. Pero amigo, yo no sé si es el caso suyo, pero ¿cuántas personas pretenden decirle a Dios, aunque la paga del pecado es muerte y todos están destituidos de la gloria de Dios, quita ese plan? ¿Cuántas personas dicen, es que Dios, ¿cómo va a ser amor? Si hay una condenación, hay un infierno, si Dios fuese amor, entonces tendría que quitar eso. No, amigo, la ley que Dios estableció no puede ser revocada. Eso es lo que ocurrió en aquel momento. La reina clamando con llanto. Era una persona que en un sentido como persona lo merecía. Amigo, uno no puede ser salvo por obras, porque la palabra de Dios es clara en decir que somos pecadores y eso es imborrable. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, era una escena muy difícil. Leíamos que toda la ciudad, la capital, Susa, estaba conmovida. Lo que estaba pasando en aquel momento era realmente espantoso y no había forma de cómo retrocederlo. Pero hubo una nueva ley. Y ahí es donde quisiera quizás más centrar mi mensaje. Esta nueva ley le fue asignada a un hombre llamado Mardoqueo. Y este hombre, con la autoridad que el rey le dio, él hizo una nueva ley. Y en esa nueva ley estaba establecida que los judíos podían defenderse, iban a tener la autoridad y las herramientas de parte del rey para defenderse. ¿Y sabes qué es lo que me impresiona? La nueva ley no anulaba a la vieja. La vieja seguía. El día 13 los judíos iban a ser exterminados. Pero había una nueva ley que le daba a los judíos la capacidad de poderse defender. Amigo, eso es el evangelio. Mire, cuando uno piensa en lo que Cristo hizo por nosotros. Mire, cuando Cristo vino aquí en la tierra, impresionante, una de las frases que escuchábamos en estas conferencias, que Cristo vino a esta tierra para traer deidad a la tierra, pero subió al cielo para llevar humanidad al cielo. Mira, amigo, es un plan que yo en esta mañana no pretendo explicárselo, porque hay tantas cosas de este plan que no lo entiendo, pero lo creo y por eso soy salvo. Mire, este hombre hizo ese plan que no anulaba el plan viejo. Cristo vino desde el cielo y se hizo hombre y murió en la cruz, derramó su sangre, no para quitar aquella ley, sino la nueva ley supera la antigua ley. Escuchábamos anoche, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigos, seguimos siendo pecadores, pero la obra de Cristo, la gracia de Él ha sido tan grande que supera que somos pecadores. Ahora acabamos de escuchar, por la obra de Cristo, yo puedo ser perdonado. Y el pecado está y todavía se mantiene, la paga del pecado es muerte. Todavía se mantiene que el que no cree en el Hijo va a ser condenado. Pero todo aquel que acepta las buenas nuevas de salvación, como también escuchábamos, una buena noticia. Amigo, el evangelio es la mejor noticia que nosotros podemos escuchar.
Mira, a veces, ¿cuántas personas? Yo de un tiempo, a partir del COVID lo dejé. Pero ¿cuántas veces somos esclavos de un noticiero, de la noticia? Porque hay que estar informado. Pero las noticias lo que dan son malas noticias. Usted nunca va a ver un noticiero y se va a sentir alentado, pero somos esclavos a veces de eso. Pero la buena noticia que viene del cielo no la queremos escuchar. Es la mejor noticia, amigo. Yo, siendo un pecador perdido que iba a la condenación, Cristo vino a morir por mí. Aquellas personas escucharon una noticia en un momento tan desalentador. Todos vamos a ser muertos. Va a haber un día donde la condenación va a llegar a todos los judíos por ser judíos, pero hay una nueva ley. Y esta nueva ley, este hombre que a través de todo el libro siempre mostró su aprecio, su disposición y su sacrificio por el pueblo, hizo la ley. Mire, aquellos judíos tomaron ánimo, pero me impresiona que no solo tomaron ánimo, sino que esta buena noticia fue expandida por todos los lugares a velocidad grande y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso estamos aquí, amigos. Nosotros no le venimos aquí a decir una teoría, algo que nos contaron que parece que puede ser bien. No, nosotros le estamos diciendo algo que hemos vivido en nuestra vida. El poder de Cristo se ha manifestado. Hoy somos salvos y les queremos decir a usted que ya no hay condenación, que el que cree en Cristo ya no va a ser condenado. Y usted tiene la preciosa oportunidad de en esta mañana aceptarle y poder tener la plena convicción de que va a ir al cielo. Si algo me conmueve de esta historia es el final, porque aunque ahora había la noticia, se había expandido, aquellas personas habían tomado ánimo. Hubo un momento crucial en este capítulo, cuando ese hombre que hizo la ley salió delante de todos con el vestido real azul y blanco y con su corona y con un manto de lino. Cuando las personas vieron a él, se alegraron, tuvieron regocijo y tuvieron banquete y alegría. Todo cambió. Pero sería muy vacío y triste predicar el evangelio sin tener la convicción de que el que le puede salvar y el que le quiere salvar está vivo, está en gloria. Amigo, Cristo no solo murió por sus pecados y por los míos, pero él resucitó y hoy está en gloria. Este hombre salió con su manto real. Este hombre en el libro muchas veces estaba sentado a la puerta del palacio del rey, pero ahora ese hombre que por mucho tiempo del libro fue humillado, ahora tiene una gloria impresionante. Mire, cuando nuestro amado Señor vino a esta tierra, le despreciaron. Lamentablemente hoy muchos le siguen despreciando, pero eso no quita la gloria que Él tiene. Hoy Él está en gloria. Y porque hoy Él está en gloria, por eso le puede salvar. Mira, amigo, qué bueno es saber que cuando usted clame al Señor por salvación, entendiendo su condición de pecador, entendiendo lo que somos y lo que merecemos. Porque en parte de este libro, una de las cosas que a mí me impresiona es que si el rey ejecutaba aquella sentencia, uno dice, el rey era malo. No, es que era una ley. Y si un rey ejecuta una ley, es justo. Mire, Dios, cuando Él condena al pecador, no está siendo malo, está siendo justo. Pero por eso la gracia es mayor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, en este momento, aquel hombre sale con aquella gloria y eso fue lo que trajo paz, alegría y gozo a todos aquellos que estaban bajo aquella condenación, porque vieron a aquel que hizo el plan ahora dando el mismo como evidencia de que él estaba al frente. Amigo, el Señor hoy está esperando solamente su clamor. Que usted le pida perdón por sus pecados. Él está dispuesto a salvarle. Él está vivo
Y no solamente vivo, sino con el poder de una vida indestructible. Y por eso Él le puede salvar. Un gran engaño que lamentablemente cada vez se propaga más. Decirle, repita conmigo y será salvo. Levante la mano y será salvo. No, amigo, es que nosotros nos salvamos. El que salva es aquel, el autor y consumador de la fe. El que hizo el plan lo ejecutó. Pero esta historia queda pálida delante del Señor, porque el Señor hizo el plan de salvación, pero Él lo ejecutó. ¿Y cuánto le costó su ejecución? La cruz del Calvario le costó su vida, pero hoy está en gloria y por eso le quiere y le puede salvar. No lo desprecie, porque Él está ahí muy presto a que usted le clame para salvación. Que el Señor prospere su palabra. Amén.